durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más, queridísimos brujuleros, porque así ya le llamamos a esta, de moda parece, ¿no? Sí, a esta comunidad, queridísimos brujuleros, a una nueva entrega de este programa que con tanto cariño y empeño y ahínco hacemos por la pantalla de Conclusión TV, que siempre nos brinda, nos abre sus puertas para compartir esta tertulia, este momento de café compartido. Este programa lo hacemos Pablo Dávoli, un gran amigo, Lucas Carena, quien les habla. Nos consagramos siempre a la Virgen de Schoenstatt para encomendar esta tarea de reflexionar, de compartir y de intercambiar. Sí, la parte de dejar algún tema planteado y que, bueno, una cuestión y que después cada uno saque sus propias conclusiones. Efectivamente. Bueno, buenas repercusiones de los últimos programas, siempre agradecemos que compartan. Que, bueno, le pongan me gusta si les gusta lo que hacemos y que lo hagan circular, circular. Viral ya sería como una pretensión, sí. ¿Viste? Que lo hagan viral. Maximalista. Iba a decir viral, bueno, si se hace viral mejor. Por pero supuesto. Cuanto más alcance tengamos, bueno, esto nos ayuda a crecer y bueno, y a generar una verdadera plataforma de brujuleros comprometidos con la realidad, con la lucha cultural, por las ideas. Así que bueno, agradecido siempre no solamente por mirarnos, sino también por hacérselo ver a otros. Totalmente. Hacerles padecer a otros similar flagelo. Sabes que a veces cuando me lo dicen, yo por ahí me pasa que hay gente que dice, no, porque yo veo la brújula. Y bueno, hay peores formas de perder el tiempo, ¿no? Claro. Pero bueno. Evidentemente las hay, porque si no nadie las vería. Pablo, bueno, una de las aristas que tiene esta crítica cultural sobre los momentos posmodernos, posthistóricos, de cierto progresismo que ya hace años que viene calando en ciertos sectores del ámbito de la cultura. Que todo lo pone en cuestión, ¿no? Que todo lo pone en cuestión, exactamente, y que abarca por distintos frentes, pero con una lógica similar. Es el denominado movimiento animalista. Entonces, un poco la idea, la propuesta para hoy es hacer una crítica filosófica, no de cualquier manera y no así tirada de los pelos, sino yendo a las fuentes del libro Liberación Animal de 1975 de Peter Singer, que es un poco el pope, el gurú, o el que más ha dedicado una filosofía, una reflexión filosófica al tema del animalismo, a favor, ¿no? De los derechos de los animales. Antes de abordar y hacer una crítica, plasmar una crítica, que esperemos sea ampliada por quienes nos están viendo, quiero hacer dos cuestiones preliminares, dos advertencias preliminares para evitar objeciones que puedan llegar a redundar en falacias de falsa oposición o de falacias de falsa dicotomía. Es decir, bien, criticar al animalismo, por supuesto, es de perogrullo decirlo, no es estar a favor del maltrato animal. Por supuesto. Pero algún desavisado, algún distraído puede creer que criticar a los que defienden de manera o desde esta postura a los animales, desde un animalismo militante, criticar a ellos es decir que uno tiene desprecio por la vida animal o indiferencia, cuanto menos. De hecho, esto no es así. No es así, lo dejamos de la misma manera aclarado. Digo que criticar al feminismo no es estar en contra de las mujeres o de la mujer, ¿no? Por supuesto. Lo dejamos debidamente aclarado y de hecho hago propia, y creo que hablo por dos también, la famosa frase de Schopenhauer, de Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán, cuestionable por otros aspectos, pero al menos para nosotros en esto muy buena frase, sí. Que decía que en definitiva quien no quiere a los animales no puede ser buena persona. Y lo compartimos, no solo desde la razón, sino también desde la pasión, desde el corazón. Pero bueno, distinto es esta ideologización a la que ambos vamos a hacer. Ambos tenemos mascotas y nos gustan, digamos, los animales, nos rodeamos, ¿no?
Sí, nos gustan incluso los animales salvajes. O sea, hemos viajado para ver, para estar en contacto apreciarlos con animales directamente. Tal cual. Bueno, y la segunda posible objeción que podría redundar en falacia de falsa dicotomía es que criticar al libro de Singer, al movimiento animalista en sus distintas dimensiones, no necesariamente implica estar en contra de toda persona que por opción y convicción en algún momento de su vida haya dejado de comer productos de origen animal o cárnicos, o hacer una crítica a todo el veganismo y a los vegetarianos. Tampoco vamos a ir por ahí. No es que estamos también yendo contra todo aquel que libremente lo pueda hacer, y está bien que lo haga por opción personal. Bueno, y por las razones que tenga. Y las razones que tenga, de índole religioso, ético, bueno. Lo que fuere, de preferencia dietaria. Gusto. Sí. Bueno, digo, aclarado esto, insisto, podríamos no haberlo hecho, pero por las dudas lo hacemos. Aclarado esto, vamos a hacer una crítica sobre esta obra de un filósofo que ha tomado mucha repercusión porque se ha convertido en un polemista en los últimos años, en las últimas décadas, que es don Peter Singer. Peter Singer él es de origen australiano, nació en Melbourne, en Australia, y es de padres judeo-vieneses que emigraron a Australia en el año 1938, cuando Austria se anexa a Alemania, y los padres, por su origen, se ven obligados a irse de Austria y van a Australia, y el joven Singer se forma en Australia en su juventud, pero luego va a estudiar a la Universidad de Oxford, en Inglaterra, donde toma contacto con las ideas del utilitarismo inglés. James Mill, John Stuart Mill, el mismo Jeremías Bentham, las universidades de Oxford eran muy estudiados, y Singer va a tomar postulados claramente derivados del utilitarismo. Sí, aparte está en el núcleo ideológico de la anglósfera, por así decirlo. Exactamente. O sea, el utilitarismo Esto inglés... de la anglósfera es muy significativo. Sí, está buena la expresión, ¿no? Sí, muy buena. Está en el núcleo ideológico del modo de vida, digamos, anglo-norteamericano, de la ecúmene anglosajona, o como se le quiera llamar. Efectivamente, es decir, primera cuestión, porque no todos los que adhieren al animalismo han leído a Singer, no tienen por qué hacerlo tampoco, o sea, pero mejor sería que lo leyeran. No parte de postulados de tipo marxista, ¿no? De poner al hombre y al animal en una relación dialéctica de opresores y oprimidos, claro, de ¿no? Contradicción. Sino que en realidad la posición de Singer, sobre todo en este libro del año 75, Liberación Animal, sobre el que vamos a esbozar algunas críticas, es de cuño más bien utilitarista. Las críticas que se le han desplegado, se les han endilgado, son por sus puntos de partida similares a los del utilitarismo. Recordémoslo, el utilitarismo es una doctrina filosófica que parte de una ética utilitarista, de una ética práctica, basado en postulados morales, basados en un principio, podemos resumirlo en más, aquello que más favorece a la mayor cantidad de personas posibles, y que de alguna manera resolvió algunos debates en algún momento, permitió, es una posición ético-filosófica vinculado a esa anglósfera de corte liberal. Para algunos recae en cierto relativismo porque no hay un fundamento, sino que el utilitarismo pone... Sí, es pragmático, ¿no? Porque es consecuencialista. Exactamente. Ahora vamos a hablar del consecuencialismo de este. Pero efectivamente. Y está conjugado, vos decías está conjugado con un, en cierto sentido lato de la expresión, o sentido bien amplio de la expresión, con un cierto hedonismo, ¿no? Porque en realidad tiene que ver con la sensación, con el sentirse bien, claramente, con lo que sensorialmente me hace sentir bien, valga la redundancia, más. Mayor cantidad de gente que se sienta lo mejor posible o que experimente esta sensación de bienestar. Fíjense que la idea de bien común en términos políticos y jurídicos desaparece y aparece la idea de bienestar.
y por contrapartida, menos, o sea que la menor cantidad de gente se sienta lo menos mal posible. Claro. Entonces, está como conjugado con un cierto hedonismo, insisto, en un sentido muy lato de la expresión, muy sensorialista, muy de bienestar o malestar. Absolutamente, no. De hecho, Es una cosa así. las críticas que se han esbozado a la obra general de Singer, no solo a Liberación Animal, son de ese cuño, de esa índole. Él hace un hedonismo a la Lucrecio más que a la Epicurio, pero Claro. un hedonismo al fin. Lo que me hace sentir bien sería... Claro, Entonces, casi sensorial. que aparte vamos a dejarlo en claro, o sea, no necesariamente, y aquí formulamos nuestra crítica, no necesariamente lo que me hace sentir bien, me hace bien. Claro, exactamente. Pero bueno, ahí va uno de los tópicos de todo esto. Bueno, más allá del libro, entre la puesta en práctica de su filosofía y su pensamiento, en el año 1993, Singer encabeza un movimiento, una especie de programa llamado El Gran Simio, que reclama, leo textual, la extensión del igualitarismo moral para que alcance, para que abarque a los grandes grupos de primates, a los grandes simios, entre ellos los chimpancés, los gorilas, los bombos y los orangutanes, Claro. considerados estos grupos como especies inteligentes. Es decir, las señales de inteligencia que para ciertos científicos probadamente son cuasi humanas de estos grupos de primates, de estos homínidos avanzados, podemos decirlo, lo hicieron a Singer encabezar y ser presidente, presidir un movimiento llamado el Gran Simio, que pretendía extender de igual manera que tenemos derechos humanos a estos grupos sí, hay toda una animales. proyección jurídica. Generó Así mucha es. polémica. Muchos dicen que lo hizo más para tener repercusión pública, porque es un polemista. Bueno, no habría que descartar. Singer ha adherido a temas como aborto, a la eutanasia, todos temas a los cuales hay grupos conservadores que se han expedido en contra, entonces con esto siempre generó y buscó antagonizar en algunos aspectos que le han dado repercusión pública. Entonces también se les ha criticado que él ha buscado tener visibilidad polemizando en algunos temas que son sensibles, que dividen Así a es. la sociedad, ¿no es cierto? Sí, que son altamente polémicos. Lucas, también detrás de todo esto, o desde atrás de todo esto, se insinúa un cierto tufillo bastante fuerte, por cierto, de evolucionismo darwiniano, ¿no? O sea, Bueno, que también responde a la es matriz, claro. la anglósfera de la que hablas, tal cual, darwinismo y utilitarismo. Al Está momento de definir qué es un hombre, en ese contexto, digamos, la huella de Darwin, con matices, con reciclado, pero Sí. todavía está, ¿no? Por supuesto, no, esto que decís es fundamental, porque detrás de eso hay una impronta que se desliza de manera no explícita, que es que si hay un hombre, se le borra con esto cualquier destello de exclusivismo en el mundo, Sí, en el sí, que la sí, creación, y obviamente cualquier destello de divinidad inherente al hombre, sino que a la inmanencia que ya de por sí tiene esta anglósfera se le añade la cuestión evolutiva, biologicista. Desaparece, digamos, la chispa divina, el roaj en arameo, ¿no? El lugar exclusivo del hombre dentro de esa creación que es compleja, variopinta, pero donde el hombre tendría un lugar de privilegio en tanto único y el irrepetible. elemento metafísico, que aparte acá es interesante, yo antes lo Total. citaba a Schopenhauer. Schopenhauer, el elemento metafísico, va más allá del hombre, desborda al hombre y llega, casi llegando a una suerte de panteísmo, casi, no sé si el casi no está de más, pero bueno, en definitiva, eso en el pensamiento alemán, digamos, es bastante común. Pero en el pensamiento inglés es al revés, se le quita el elemento, o sea, en vez de desbordar el elemento metafísico para compartirlo con el resto de la creación, como hace cierta corriente del pensamiento alemán, que responde mucho a ciertas tradiciones alemanas muy antiguas y de los pueblos germánicos, que hacen a su cosmovisión inicial u originaria, pero en el pensamiento anglosajón es despojar al hombre de todo elemento metafísico, ¿no? En todo el proceso del pensamiento anglosajón, el elemento metafísico desaparece a partir de un momento dado y... En consonancia con eso ya entramos al primer argumento de este libro, porque es en consonancia con esto que acabas de decir, digamos, la impronta metafísica, el rastro metafísico queda absolutamente borrado, ¿no? Desterrado.
La crítica que hace este autor es una crítica al antropocentrismo, con el que históricamente el hombre ha juzgado la naturaleza y el mundo animal. Antropocentrismo que aparte se caracteriza por un especismo. Es decir, lo que pretende Singer es la existencia de un principio general de minimización del sufrimiento, donde eliminar la discriminación, dice, por diferencias de sexo, de raza, y todo ello dentro de la misma especie humana, implica necesariamente, con la misma lógica, inevitablemente nos llevaría a por qué no también extender esa frontera y eliminar la discriminación entre las especies. Es decir, ¿por qué el hombre se cree en un peldaño por encima de otras especies igualmente sufrientes, pasibles de sentir dolor, independientemente de, y en algunas entrevistas lo ha dicho, independientemente de que la conciencia del dolor lo hace distinto, él no reniega de esta posibilidad, el recuerdo del dolor, que por ahí en el animal puede ser muchísimo más disperso o incluso más breve, lo hace experiencialmente distinto, pero el solo hecho de ser plausible, pasible de dolor y de sufrimiento, el animal debería ser, como el hombre, sujeto de derecho. Deberían alcanzarle a ellos... Sí, esa categorización jurídica. Una ¿no? categorización con todo jurídica. Lo que esto implica. Debería incluirlos, ¿no? En el fondo lo que hay en el especismo humano es un principio de discriminación. Ver, si bien es cierto... Le da un carácter moral a esto, ¿no? Efectivamente, sí, previo a lo jurídico le da un carácter moral. Mirá, efectivamente, a ver, si hay una similitud, entre otras que se pueden encontrar, por supuesto, entre el hombre y el animal, esta. En cuanto a la capacidad para experimentar, digamos, placer, pero también el displacer, y bueno, en los casos más crasos el dolor. Desde luego que también hay otras similitudes. Lo que pasa es que el problema es que lo particular del hombre, o lo más importante del hombre, que hace a nuestra condición humana y la distingue como tal, no es precisamente eso. Bien. Y ahí es donde aparece el elemento metafísico, que en su máxima expresión es la chispa divina, ¿no? Pero bueno. Bueno, obviamente que por lo pronto, sí. Aplicado al dolor, el hombre tiene la capacidad, no solo porque el animal, sobre todo los mamíferos superiores, tiene una clara conciencia, tiene una clara, digamos, capacidad para recordar la situación o aquello que le ha provocado dolor. Un poco esto de la vaca, dice el refrán criollo, de la vaca que ve la leche derramada, ¿no? Uh-huh. Que cuando se ha quemado ve la leche derramada y llora. En esto es muy sabia, como casi todo, la sabiduría criolla. Pero precisamente en eso el animal, sobre todo los mamíferos superiores, se destacan, ¿no? En poder recordar esas situaciones que provocan el dolor. Lo que tal vez distingue al hombre, esto como tantas otras cosas, es la capacidad de encontrarle un sentido al dolor. Claro, exactamente. Hay una cuestión de sentido fundamental, claro, donde no es la mera asociación. Claro, de causa-efecto. Pavlov, no hay una relación asociativa o causal, sino que lo que hay es darle un significado, ¿no, al sufrimiento de lo que nos distingue. Igual estos tipos también tienen un sentido, pero ya está en Darwin también, ¿no? Y en muchos biólogos. Yo siempre digo, y hago un pequeño paréntesis, Lucas, el social darwinismo es una impertinente, digamos, una impertinente traspolación de pautas y parámetros propios del comportamiento animal al contexto de la conducta humana, ¿no? Claro. Y ahí, como traspolación sin más, hay claramente un error. Pero además tampoco es una buena explicación de la naturaleza animal, ni del comportamiento animal, etológicamente hablando más específicamente. Esto se ve con quien tiene una mascota. El animal muchas veces, por ejemplo, la madre respecto de la cría, o a veces en el caso de la mascota, cuando hay un vínculo afectivo con un hombre, con un ser humano en particular, el animal está dispuesto a enfrentar riesgos, a superar temores que son instintivos, como el temor al fuego o al agua, salvo en el caso del pez, obviamente, como esos animales que se lanzan al agua, incluso algunos desde ya poniendo en riesgo su propia vida, para rescatar muchas veces a un ser humano al que no conocen. Claro. O los delfines que enfrentan tiburones para rescatar a un náufrago, para evitar que el tiburón lo ataque. Entonces, y ni hablar de un mamífero superior que ha logrado entablar una relación afectiva con un ser humano, que tiene un ingrediente emocional, se sobrepone al instinto y a esto de la lógica del placer-displacer. El animal muchas veces se muestra dispuesto
al displacer o a superar temores, e incluso a arriesgar su propia A ponerse vida. en riesgo, claro. Claro, por alguien de su misma especie, mejor dicho, un individuo de su misma especie, por ¿O otro no? individuo animal de otra especie, y ni hablar por un hombre, ni hablar si tiene o ha tenido algún tipo de vínculo que ha hecho que este animal genere esta relación, ¿no? Entonces, Efectivamente. tampoco es una buena explicación del comportamiento animal, ¿eh? En esto, perdón, un paréntesis también, cito a Konrad Lorenz, etólogo, premio Nobel, austro-estadounidense, Sí. para que lo lean, ¿no? Del siglo XX ya. Bueno, fue que superó de alguna manera algunas concepciones anquilosadas en el evolucionismo de Darwin. Claro. Superó Y con esta idea del estudiando. survival of the fitness. Claro. Claro, Lorenz destaca que en la naturaleza las especies que prevalecen y los grupos en general que prevalecen son aquellos en donde son preeminentes las relaciones de cooperación y no de competencia. Claro, a diferencia de los Darwin. principios. Inspirados a su vez en las lecturas que hace Darwin cuando vuelve del Beagle, del mismo Malthus. Bueno, No, hay un dato. Claro, todo confluye en una dirección, ¿no? Darwin Claro. le da Increíble. Darwin le da una explicación a conceptos que ya estaban presentes en la obra de Jean-Baptiste Lamarck cuando lee el segundo ensayo sobre los principios de la población de Thomas Malthus. Eso te lo dice todo, digamos, la concepción anglósfera en la que se forja. Dios el los evolucionismo. cría y la anglósfera los amontona. Los amontona. Bueno, la concepción del valor que se presenta fundamentalmente en Liberación Animal es de tipo, y esto es algo que él mismo explica para eludir el mote de mero utilitarismo, experiencialista. La idea de que hay, así como Wilhelm Dilthey hablaba de conocimientos por vía del entendimiento, el Erklärung alemán, había conocimientos vivenciales, Erleben le llamaban en alemán los historicistas alemanes, las escuelas espiritualistas, ¿no? Pero bueno, más allá de esta distinción que hace Dilthey, básicamente la idea de la que parte Singer es de que esta experiencialidad nos permite, sin ser de tal o cual otra especie, y saber cuándo y detectar cuándo y qué cosas hacen sufrir un animal. Por lo tanto, la privación de hacerlas, de llevarlas a la práctica, es de índole claramente moral y no puede ser la especie un paliativo para evitar el sufrimiento de aquellas especies. Hay como ciertas vivencias y experiencias compartidas que nos permiten entender cómo y en qué medida un animal puede ser y es sufriente, ¿no? Innegable, perdón, innegable. Algo que en principio... Y desde ya que hay una posibilidad de empatía que es innegable y que incluso es muy sana. Lo que pasa es que no necesitas ir o acudir a todas esas premisas ideológicas para justificar esta postura ética. Ahí está la diferencia, ¿no? No, lo que pasa es que por contra esta posición implica que no hay motivo para otorgar consideración moral a aquellas cosas o seres que no son sintientes. Entonces acá hay una contraposición entre el planteo ético del medio ambiente, digamos, y lo que es la concepción animalista, moral animalista. El medio ambiente preserva, por ejemplo, desde una perspectiva de responsabilidad, porque depredar los bosques o las especies vivas, destruir la biodiversidad, en última instancia vuelven a ser malas a largo plazo contra el propio hombre. Sí. Hay un antropocentrismo en esta posición. Singer vendría a ser una postura que contrapone a esa visión del planteo ético ambientalista y le da un carácter directamente moral al obrar en favor de la liberación animal. Esto lo lleva, por ejemplo, a poner posturas, y de hecho lo dijo en una conferencia, dice, prefiero un experimento con un embrión humano que con una cobaya. Lo dijo en mayo del año 2002 en una entrevista. Es decir, esto de lo sintiente y no sintiente... Bueno, aparte también hay un error, ¿no? Porque el embrión humano, el Nasciturus, también en principio es sintiente, pero bueno, sobre todo a partir de la conformación del sistema nervioso, ahí está, ¿no? ahí está el primer error en el que cae. Igual podemos criticar el parámetro, más allá de cómo lo aplica, exactamente, ¿no? El criterio. No.
varios puntos para criticar a esta posición. Bueno, básicamente ese es el nudo gordiano, Sí. el eje sobre el que desarrolla toda la argumentación. Por una cuestión de tiempo no podemos abordar todos y cada uno de los aspectos de liberación animal. Pero acá hay, por lo menos yo apunté 4 o 5 puntos de los que hay que tener cuidado. El primer punto es la concepción panteísta, por extensión, en la que se cae con este animalismo a ultranzas, acérrimo. Hay detrás del pensamiento de Singer una suerte de idolatría por elementos que forman parte de la naturaleza, en detrimento de un orden, de un ordenamiento, donde el orden natural obedece a una jerarquía que incluye elementos metafísicos. Un poco ya lo dijimos al principio de esta Sí. conversación. Igual es un panteísmo materialista, ¿no? O sea, es una Sí, cosa... sí. Me refiero con es un- panteísmo a atribuirle al orden natural y a la madre tierra y rasgos idolátricos, justamente, de adoración. Adorar a lo mundano, ¿no? Sí, no es un... Claro, efectivamente. Yo lo que aclaro es que, obviamente, al hablar de eso de panteísmo materialista, desde luego que es una contradicción. Creo que ellos lo que hacen es, justamente, le propinan el tributo de la adoración a algo que es pura materia y que ellos conciben en términos de pura materialidad, ¿no? Obviamente estaba jugando con las... Lo aclaro porque si no me decís, pero como una contradicción, bueno, eso es, vos lo decís muy bien cuando decís es idolátrico. En definitiva es tributarle una adoración a algo que en el fondo para vos mismo no es más que materia, incluyendo al propio hombre. Yo lo pienso desde este punto, podrán compartirlo o no, los que nos están mirando, la idea de que ese combate al antropocentrismo, que nosotros también podemos criticar un antropocentrismo que entroniza a la diosa razón de una manera exacerbada, por contra lleva a minimizar al hombre y ponerlo como un elemento más dentro de un todo, dentro de lo que el hombre forma una parte, ¿no? Es decir, un todo que se divide y donde el hombre es un eslabón más de un conjunto que está puesto como en el centro. Es decir, la naturaleza es lo que importa independientemente, quitarle cualquier tipo de gobernabilidad al hombre sobre el entorno natural que tiene, ¿no? Es una mera consecuencia. Sí, también negarle es un poco esta atribución el de calidad de... exclusivismo, Sí, o de rey de la creación, que viene, digamos, es bíblica. Exactamente. O sea, no hay una creación del que el hombre debe gozar, disfrutar y también tener una Pasa responsabilidad. que también viene, ¿no? vos dijiste el igualitarismo, es un defecto muy marcado y una suerte de prejuicio muy marcada en el pensamiento moderno, ¿no? De que aquello que es bueno y que es solidario, necesariamente es en relaciones de horizontalidad y de indistinción. Eso es muy isonómico, muy de la modernidad. Como si hubiera un atributo de humildad, Claro. ¿no? Digamos, y quitarle un matiz de arrogancia Claro. a la relación entre el hombre y el animal. Tenemos que tener una relación horizontal e igual, de igual a igual. Toda verticalidad desde esta perspectiva se presenta como pecaminosa o por lo menos como sospechosa o hipócrita. Ese panteísmo lleva al segundo postulado que yo apunté humildemente, que digo como crítica, que es un igualitarismo y una democracia ecológica. Sobre la base del sufrimiento como elemento principal de la liberación animal. Acá hay una cuestión que es interesante, ¿no? Que es la idea esta de que, la persona es sujeto de derecho porque también es sujeto de obligación. Claro. El animal, así como al animal no lo puedo obligar, no lo puedo convertir en un ser provisto de obligaciones, es por esa misma razón por la cual no puede ser sujeto de derecho. En todo caso, puede estar dentro de las obligaciones que el hombre asume para preservar, para cuidar debidamente. Lo que acá es, en ese igualitarismo extremo, en esa democratización absoluta de todo como supremacía moral de lo igual, de lo indistinto, claro. Incluso. Acá hay una indistinción entre el Totalmente. reino animal y el reino del humano. Sí, toda distinción es sospechosa, como mínimo es sospechosa, desde esa perspectiva. Claro. Y más si esa distinción implica cierta relación de verticalidad.
hay cierto discurso claro, progresista tal cual. que combate cualquier tipo de verticalismo, como bien decías. Uno de los y principales condena- responsables para mí de esa manera de pensar es Rousseau. Bueno, también esto es muy rusoniano, ¿no? La idea del buen salvaje. El buen salvaje es un hombre desprovisto, despojado de toda cultura. No en vano esto de buen salvaje, no es una figura que nunca se materializó, nunca existió, ¿no? Sí. Que es el hombre en un estadio precultural. El hombre nunca existió en semejante estadio porque en el hombre lo natural es hacer El cultura. salvaje inocente es un estado de animalidad para Rousseau prácticamente. Claro, él ve ¿no? que la cultura como algo posterior, está bien, en algo, Corruptora. claro, encima es a lo sumo un mal necesario. Pero, o sea, en el mejor de los casos, o en el menos malo de los casos. Pero claro, en algo sí tiene razón, que no puede haber cultura si no es en un contexto de vida comunitaria. Lo que pasa es que ahí se suma otro error, que él imagina al hombre, digamos, en un estado de individualismo, de aislamiento. Pero en definitiva, sí. fíjate que eso, ahí Rousseau es uno de los grandes responsables, esto de plantear la relación entre naturaleza y cultura en términos de oposición, y de plantear en definitiva al hombre como si el hombre en estado natural justamente no hiciera cultura, cuando, insisto, en el hombre lo natural es hacer cultura, ¿no? Ujú. Y lo que decías antes, Lucas, si bien haciendo el parangón con el otro extremo, ¿no? Que es el del panteísmo en sentido estricto, el de Schopenhauer, si en Schopenhauer hay, como en tantos otros, y es una tendencia fuerte en el pensamiento alemán, una tendencia a divinizar la naturaleza, y yo creo que hay hasta rastros muy atávicos de esto, ¿no? Es muy propio de la gente de los bosques, de la cultura de la gente de los bosques, en donde pareciera que la diferencia entre creador y criatura se difuminan, ¿no? Aquí lo que hay es una animalización del hombre, o sea, hay, si se quiere, lo idolátrico que decías vos, por eso hablamos de panteísmo en otro sentido, que no es el sentido estricto, digamos, pero en definitiva está esta idea de animalizar al hombre, vale decir que hasta en cierto punto nivela para abajo, ¿no? Claro. Es como que son los dos extremos que uno puede... Una de las críticas que en relación a este punto preciso que apunté, que me gustó mucho, es que en el fondo y filosóficamente hay acuerdo entre los grandes filósofos de la axiología y del accionar moral y del accionar correcto, de que no puede haber una experiencia genuinamente moral si no hay un ser reflexivo. Porque el ser reflexivo es capaz de la enmienda, es capaz del arrepentimiento. Es decir, el hombre es un ser moral porque está provisto de moralidad, porque es capaz de las cosas más atroces, pero también de las cosas más sublimes el hombre. Efectivamente. En la medida en que hay un albedrío que lo hace reflexivo. El hombre, el animal no puede ser un ser moral por esto. Esto no le quita ese lugar de inocencia justamente que hay que preservar y cuidar. Pero nunca puede ser sujeto de derecho y un ser moral como tal. Porque para ser sujeto de derecho, primero, y está perfecto lo que vos decís, primero hay que ser sujeto moral, capaz del bien y del mal, que goza de libre albedrío. Y esto también lo rompe el pensamiento moderno en hombres como Kelsen y otros, ¿no? Ese es el principal error de Singer y en general del animalismo. El animalismo no comprende esta distinción. O por lo menos, si la comprende, la relativiza, la echa por tierra. Bueno, todo lo que dijimos hasta ahora nos llega el panteísmo, el igualitarismo y la también democracia no es de ecológica. responsabilizar al hombre, porque lo cierto es que si la muerte entró en el Bueno, mundo por claro, la enfermedad y la muerte, ¿no? Entraron, y el sufrimiento físico, entraron en el mundo por el pecado del hombre, lo cierto es que al haber pecado el rey, en definitiva es todo el resto de la creación junto con el hombre, y el rey de la creación que es el hombre, el que padece esa corrupción. Vale decir que también, colocando al hombre en este nivel y olvidándose de lo que acabo de decir, también es desresponsabilizar al hombre de algo que en efecto, y dicho sea esto en favor de los animales, de algo que en efecto perjudica a todo el mundo natural y en particular a los animales que son seres bióticos que en efecto sufren, porque insisto, desde la tradición cristiana, bíblica más ampliamente, bíblica, digamos, la muerte y el dolor y el sufrimiento físico entraron por el pecado del hombre, pero se jorobaron, no solo el hombre, digamos, padece las consecuencias de eso. Estas concepciones, sino... Pablo, fíjate que lo propio hace un poco el psicoanálisis con el hombre, porque
se termina psicologizando la criminalidad. Esta idea de placer-dolor que gobierna todas y cada una de las acciones del hombre, lo reduce, lo animaliza, pero también los deja desprovisto de una verdadera responsabilidad, como vos decís. Claro, por eso parece en favor de los animales. No hay un verdadero albedrío. En realidad, sí, no es en favor de los animales. Claro. Ahora, también es cierto que la redención viene, digamos, siguiendo con la cosmovisión bíblica del Dios hombre, concretamente en la persona de Jesucristo, y después de, digamos, de los hombres, que tenés un claro reflejo de esto en el veterinario, en aquel que hace de su profesión y hace de su vocación, digamos, el aplicar ciencia y arte justamente para sanar animales, para evitar que sufran, etcétera, ¿no? Pero esta concepción es verdad que termina un poco... Pero si lo sacás al hombre de ese lugar especial... Termina indultando al mal hacer del hombre, al mal obrar del hombre también. Termina como... exculpando al hombre de las decisiones buenas y malas que toma. Claro, y en definitiva, supeditando aquello que el hombre puede hacer en beneficio de los animales, supeditándolo a la pseudo moral del placer. Tal cual. De que el hombre no experimente ningún riesgo y al contrario experimente placer. O sea que ahí también hay una contraproducencia, ¿no? Esto nos lleva a un tercer postulado que es un poco que estos postulados filosóficos abren la puerta de Overton para cierto fetichismo animal. Esta idea de poner en un plano de entera igualdad al hombre y al animal termina teniendo cierto dejo, y digo no en todos los casos, pero ha habido críticas al animalismo por tener cierto dejo de cultura snob, que termina siendo indiferente con tantas vejaciones con el hombre. La cultura del caniche. Claro, del caniche perfumado, vestido, que tenga obra social y que vaya a la peluquería, termina poniendo de alguna manera en jaque, digamos, situaciones de padecimiento de la humanidad muy graves, en tanto que termina mirando con indiferencia a otras cosas. Está bien, estarán los que se ocupan de esos otros problemas y los animalistas te van a decir, bueno, yo adhiero a esta causa, es la que me interesa y no tengo por qué embanderarme de todas las causas que son... Eso está bien, pero... En algún punto es cierto, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Es verdad. Pero el animalismo a veces tiende el riesgo de caer en una suerte de fetiche de hacer del animal... Sí, yo a lo del fetiche me refería a lo del caniche, que aparte le haces vivir una vida que no es natural para el animal. Que hasta cierto punto también, en su antinaturalidad, puede ser lesiva para el propio animal. Por supuesto, por supuesto. Es decir, tenerlo perfumado, digamos, por ejemplo, los gatos que les cortan las uñas y que se sabe que las uñas del gato cuando rasca libera feromonas, donde después se huele a sí mismo, claro, se desnaturaliza por razones estéticas, lo pelás, le cortás el pelo y muchas veces el animal sufre una inhibición por esto. Exactamente. También de algún efecto físico, bueno, si hay veterinarios. Está bien, los veterinarios podrían ser una voz autorizada, pero digo, ese fetichismo también hay un riesgo con esta perspectiva igualitaria en el cual se puede recaer. Un desvío también de energías, ¿no? Un desvío, vamos a plantearlo así, de energías sociales cuando de pronto sí puede haber, digamos, problemas que exijan la misma o incluso mayor atención. Lo que pasa es que ahí también hay una jerarquización de problemas que también es ajena a este tipo de mentalidad, ¿no? Pero bueno. Es decir, por eso también una cultura snob. Hay gente que tiene todo tan resuelto que se preocupa, por los animalitos, y lo cual está bien, pero hay muchos problemas por resolver, ¿no?, en este mundo. Bueno, hay una de las críticas que se esbozan, tiene que ver con esto. Pero hay una más que me parece que importantísima, es que toda esta teoría cultural es posmoderna por el exagerado consecuencialismo que practica. Yo me adelanté. No, pero vos lo dijiste y está muy bien. En el fondo, lo de Singer adolece de una simplificación consecuencialista de lo moral. ¿Qué es el consecuencialismo? Es la idea posmoderna muy en la actualidad, muy vigente, que a veces lo escucho de gente que aprecio, y uno a veces lo deja pasar, pero esta idea de que algo es bueno porque no es malo, es decir, lo bueno es juzgado según su mera y exclusiva consecuencia, es bueno o malo de acuerdo a las consecuencias derivadas de la acción o decisión, muy presente en el utilitarismo, donde, y lo voy a decir en criollo, en este mundo, mientras que no joda a otros, lo digo en criollo, sí.
no pasa nada. Sí, Por eso, deriva en eso. Fíjate vos que esa es la explicación por la cual Singer avala y apoya la zoofilia. Mientras que no haya una práctica lesiva que dañe, que genere sufrimiento en el animal, él consiente como moralmente bueno la zoofilia. Ahí está el consecuencialismo, ¿cómo te puedo explicar? Exagerado que tiene esta concepción. Es decir, bueno, esto, y lo escucho permanentemente y va más allá del animalismo, esta idea de que las cosas, tampoco están bien medidas las consecuencias. Mientras que no salpiquen a otros. Bueno, eso desde ya. Esas consecuencias están por verse. Pero ni siquiera que no trae consecuencias es discutible. Y aparte incluso ahí hablando de consecuencias en el orden de lo tangible y en el orden de las cosas de este mundo, ni hablar si ya tenemos una mirada más proyectiva a lo que pasa con nosotros mismos en el largo plazo y finalmente en el más allá, ¿no? Pero bueno, es que el consecuencialismo como perspectiva moral en última instancia es relativista. Porque falta esencialismo, ¿sabés que le falta el concepto de corrupción? De algo que se arruina. No podemos hablar de algo que se arruina si no sabemos de qué está hecho ese algo, ni para qué está hecho ese algo. Todo depende, hay un problema ahí. Bueno, todo depende de la variación de consecuencias de sufrimiento que esa acción traiga. Y ese algo, entre comillas, y muy respetuosamente dicho, es por un lado el hombre con sus peculiaridades y por otro lado el propio animal también. No sabiendo la esencia de ese, entre comillas, algo, es incapaz de ver qué lo planifica, y en esto somos bien clásicos, qué lo planifica, qué lo lleva a su plenitud y felicidad, qué lo realiza y qué lo arruina, qué lo corrompe. Claro. Entonces este hombre cae en estas cosas, ¿no? Bueno, pero... Hay un desprecio por el esencialismo en todo plano. Está bien, uno es verdad, yo admito mis inclinaciones aristotélico-tomistas, vos también, para el esencialismo. Clásica, porque esto también, Platón estaría dispuesto también a aceptar esto. Indudablemente. Y lo diría mucho mejor. Pero en el fondo el consecuencialismo es una posición relativa, porque las cosas son buenas en relación a la consecuencia que traigan, y esa consecuencia es una consecuencia positiva o negativa de acuerdo al sufrimiento o la percepción del sufrimiento que otro tenga. Claro, práctico, utilitaria y reducida a eso también. Exacto, hay una doble reducción. Por lo tanto, ese relativismo y esa desjerarquización de todo plano... Están en las sombras estos muchachos. Esa posición absolutamente simplificadora de lo humano, de lo estrictamente humano y de lo estrictamente animal, como... que hay lazos de continuidad, bueno, también lo tenemos con el mundo vegetal. Si vamos a extender, los signos vitales son propios de todos los seres bióticos. Si hay una vida vegetativa, una dimensión vegetativa del hombre, por supuesto, ¿quién lo va a negar? Pero no es solo eso el hombre. El animalismo incurre en un error que lo lleva a una cuarta cuestión, que estaba por no nombrar, pero como venía la conversación, que es la ventana de Overton que genera la posición de Singer y este consecuencialismo al animalismo respecto del transespecismo, que es algo muy de las épocas actuales, donde las fronteras entre lo humano, así como el transhumanismo es la frontera entre la máquina y el hombre, bueno, las fronteras entre el hombre y la máquina pueden ser absolutamente disueltas. Y el transespecismo nos trae a personas como Tom Peters, un británico de 32 años que se siente un dálmata, pueden buscar en internet las fotos, o a Nano, la mujer noruega que a los 16 años descubrió que era un gato y se comporta como un gato y come alimento balanceado de gato. Es decir, en el fondo es una negación de la naturaleza humana en la cual incluso hay una cuota de banalización del propio mundo animal. Claro. Porque se banaliza el propio mundo animal. También hay, para mí, y esto lo digo y me hago cargo, hay una falta de respeto por la verdadera naturaleza de lo animal. Claro, que en esto también es desconocida. Además del pensamiento mágico, me autopercibo gato y mañana soy un gato. Hay pensamiento mágico. Y ¿no? dejamos de lado, digamos, toda valoración de orden personal, haciendo, digamos, una suerte de análisis y de ponderación de la objetividad de esto como condición, digamos. Dejamos de lado o entre paréntesis, las personas que eventualmente protagonizan estas... No, estos son ejemplos, claro, los que mencioné son ejemplos que han trascendido la opinión pública, periodísticamente, ¿no? O sea, dejando a salvo eso, dejándolo de lado, lo cierto es que evaluando el fenómeno en sí con la mayor objetividad humanamente posible, o que nos es posible,
Lo cierto es que, como bien decís vos, hay un desconocimiento. Vos hablaste de las fronteras. En definitiva, bueno, ese es otro mambo de la modernidad. El límite visto como cercenamiento, cuando el límite, si es el límite natural, es forma. Es lo que me da forma, es lo que me constituye y me permite distinguirme justamente. Pero bueno. Qué manía por caotizarlo todo. Claro, o sea, es desconocer la naturaleza humana, pero es desconocer la naturaleza cánida del perro dálmata más específicamente. Entonces, como decís vos, es casi es un atropello intelectual, si se quiere, a lo que el dálmata mismo representa una por banalización, sí. Es una caricatura del sí. dálmata. Es una caricatura del propio dálmata, digo. Ahí es donde está, hay un detrito, sí. un retrato. Vos dijiste de la banalización, porque aparte no evaluamos intenciones ni personas, por eso no nos corresponde, aparte. No, desconozco los motivos, claro. los móviles. Sí. Al que lo llevan. Yo digo que lo que en definitiva uno ve de esto es que... Pero esto como ideas, como matriz ideológica. Es forzado. Lo que me asusta es que todo esto que pasa, por eso yo hablé, están en las sombras estos ideólogos. Hoy hablamos de anglósfera, podríamos utilizar otra denominación, y desde luego que esto se impregna, ¿no? Porque no es cualquier ecúmene, es un ecúmene que logró impactar con el poder más allá de sus fronteras. Ideas que también han sido tomadas por la izquierda. Claro, por eso la izquierda, ¿no? Esta idea de defender a todos los grupos desprotegidos, postergados, incluso de los animales, ¿no? Del imperialismo, del colonialismo eurocéntrico, lo dicen, esto existe también. Por eso digo, una de las tantas aristas del progresismo. Pero aparte es la misma manera de pensarlo, ¿no? Como si se tratara de esos relatos o esas novelas que tienen como una estructura estereotipada con los mismos personajes, claro, que los rellenás tal cual. Con distintos nombres en cada caso, ¿no? Siempre es la misma manera de plantear. Mira, y lo que vos decís yo lo que me planteo muchas veces es que lamentablemente esta matriz ideológica crece ofreciendo todos estos detritos o arrojándolos, pero en contextos en donde hay mucho poder, con lo cual tenemos un poco el efecto, volvemos al dicho criollo del mono con navaja, de hombres que no son cualquier hombre, son determinados hombres en determinados contextos, en determinadas élites, que tienen ciertas ideas en las que creen, que las difunden, pero que están dotados de juguetes tecnológicos de alta sofisticación que si son mal utilizados son muy peligrosos. Entonces se da el fenómeno de un tipo que tiene la capacidad para acceder, o en el contexto de él, a la edición genética, o a armamento nuclear, o a lo que fuere, digamos, o a la modificación del clima, tiene el aparataje tecnológico, pero cuando vos le decís qué es el amor, qué es un hombre, qué es la felicidad, o qué es un animal, es un ignorante total, pero que no se asume como tal tampoco. Tira la respuesta con la soberbia del necio. Claro. Pero del necio muñido, por eso hablé del mono con navaja, ¿no? Y con todo el respeto y el cariño que me merece el mono. Acá, pobre, claro, munido de, digamos, navajas, que es todo un aparataje tecnológico, porque se da en esa misma anglósfera, por así decir, y más allá, no es privativo de, ¿no? Esto también lo aclaramos, que no es tan blanco-negro, digamos, ¿no? Pero bueno. Pablo, nos hemos quedado sin tiempo. Sí. Hemos abordado los elementos acá más generales. Fabián nos va a retar. Nos va a retar si nos jamás. No, jamás. Siempre nos recibe bien. Y nos hemos podido disponer de este programa a diestra y siniestra como hemos querido, así que agradecemos siempre la paciencia a los operadores y a la gente que hace posible este programa. Nos hemos quedado sin tiempo, no sin antes recordar que está a la venta tu libro, sigue estando la versión digital, ¿no? Sí, en España. Leviatán o El Imperio Dormido. Y El Imperio Dormido. Y El Imperio Dormido. Que en España salió en físico como El Leviatán y El Imperio Dormido, y también El Sueño de la Razón. Bueno, si a alguno le interesa la edición en digital para países de América, es pablo.davoli.libros@gmail.com. ¿Algo más que estés escribiendo o no querés anticipar? Todavía, saber si estás escribiendo, sí, nada más. Estoy escribiendo. Yo sí, lo aclaro porque me han preguntado, no voy a decir sobre qué, pero, pero sí. No, estoy escribiendo para dentro de un año y pico. En el medio hay que trabajar, hay que hacer un montón de cosas. Escribiendo. Hay que ocuparse de la vida cotidiana. Intentando esbozar alguna línea y plasmar alguna idea. Papá, vos estás más avanzado.
Sí, pero a veces uno está avanzado y al mismo tiempo un poco trabado, ¿no? Digo, por cuestión de fuentes, porque uno lo quiere hacer bien, porque uno aborda más de lo que puede y bueno, y también porque uno tiene que trabajar. Sí, por También supuesto, en el duro arte Ojalá nos de pudiéramos sobrevivir y llegar a fin de mes, que no es fácil faena, ¿no? Así que bueno. Gracias, Pablo, como siempre, a ustedes, a ustedes. Comunidad brujulera, por estar y aguantar esta hora de emisión. Así que no, hablando en serio, nos reencontramos la próxima jornada de debate, de charla, de reflexión, titulado La Brújula. Chau, hasta luego. Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.